Bueno, pues buenas tardes. Y lo primero, lógicamente, es darte las gracias a ti, Jesús, por tus amables palabras. Dar las gracias a la Escuela Republicana, primero por existir, primero por existir, y después por haberme invitado. Soy también miembro de esa Escuela Republicana, pero haberme invitado a la charla de hoy. Ya, como dices, con otras dos programadas, la una en torno al 16 de febrero, sobre las elecciones que se denominan elecciones del Frente Popular, que son las que traen el triunfo de la coalición de partidos del Frente Popular, ¿no? Y que precisamente el libro que acabo de escribir, que acabo de terminar y enviado a Catarata, es con ese título, El Frente Popular de Izquierdas, y que saldrá pues para justo después de Navidad, porque entraba, me parece, este viernes en inglés, ¿no? Y la otra será para el 14 de abril, en torno a esas fechas, sobre las elecciones, como bien decías, del 12 de abril, que son las que conllevan la proclamación de la Segunda República Española, de la Niña Bonita, ¿no? Y la salida del Borbón Alfonso XIII, ¿no? Sobre el que también publiqué un libro, sobre esas elecciones, con el título de Las elecciones que acabaron con la monarquía, un libro reciente, también editado por Catarata, que es últimamente la editorial que me pide libros de historia, ¿no? Bueno, hecha esta autopropaganda, como veis, yo aparte os doy las gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, pues vamos con el tema un poco objeto de la charla, esperando que sea al mismo tiempo seria, digo seria en cuanto al rigor de los datos que os voy a comentar, pero si es posible entretenida, o escasamente, por lo menos escasamente aburrida. Digo como pretensión, que luego igual cuando acabe decir, joder, menos mal que decía que iba a ser medianamente entretenida, ¿no? Porque si llega a decir que era aburrida, bueno, estaría más cómodo británico. No, así me muevo. Esta era mi posición habitual en las clases, Así nunca me gustaba estar así sentado, porque me gusta ver a las personas, ¿no? Me gusta ver las caras. Entonces, quienes hayan sido alumnos míos... Cada pasada esa, igual te caes. Igual me caigo. Sí. Sí, lo que se va a dar hasta más tiempo. Esperemos que no ande más. Y digo que quienes hayan sido mis alumnos saben que a mí no me gustaba nunca ni estar arriba muy lejano, ni tampoco así sentado en el mismo nivel. No es nada, sino que entonces no ves caras, ni te ven, ni individualizas, ¿no? Yo creo que hay que ver también, bueno, a mí me gustan menos, ¿no? El ver los rostros de las personas. Bueno, pues decía que vamos con el tema objeto de la charla, ¿no? Y habremos de convenir, seguramente, que muchas veces, o en determinadas ocasiones, la cara de una persona, incluso a la que no hemos visto jamás, o algunos aspectos de su rostro o de su físico, nos traen inmediatamente al recuerdo a otras personas con las que sí hemos tratado, o sí tenemos relación directa. A veces ni siquiera es el físico, basta un gesto, una manera, para que, como digo, nos recuerde a otra persona, ¿no? Y en muchas ocasiones son las actitudes, la forma de comportarse de unas personas las que nos hacen compararlas o llevarlas hacia otras, ¿no? Y esa especie de paralelismo es lo que ya hace prácticamente 2 milenios llevó a Plutarco, como seguramente recordaréis, al griego Plutarco, a escribir una serie de biografías a las que llamó vidas paralelas. Las vidas paralelas entre dos personajes, uno ponía griego y otro romano, uno de la Grecia clásica, estamos hablando de hace 2000 años, y el otro de esa Roma imperial que estaba por aquel entonces. Y él establecía esos paralelismos. Por ejemplo, entre esas biografías, y creo 40 y tantas, pero entre esas biografías las de Demóstenes y Cicerón, comparando los dos grandes oradores, el griego y el romano, ¿no? O, por ejemplo, Alejandro Magno y Julio César, digo, entre muchas otras. En cierto modo, de esas vidas paralelas, en este caso, llevadas a los Borbones, es la que yo quiero hablar un poco esta tarde, ¿no? De los paralelismos, especialmente entre dos Borbones, entre dos miembros de la Casa Borbón reinante en España. Paralelismo entre María Cristina de Borbón, en la historiografía habitualmente conocida como María Cristina de Nápoles, por proceso, como ahora comentaremos, del reino napolitano, y
su chonno, Juan Carlos I. Debo aclarar que el término chonno no es ni ningún insulto ni peyorativo. El otro día me llamó un conocido, al que no he visto ahora, por cierto, aquí, un conocido que me dijo, hombre, Carmelo, o sea, según se había enterado, no sé, por la red o algo, hombre, Carmelo, te podías haber ahorrado el insulto al emérito. Yo insulto no he dado ninguno a Juan Carlos, digo, precisamente el término de mérito puede ser discutible. Porque el mérito conlleva por los méritos, ¿no? Entonces eso siempre es discutible. Para unos tendrá esos méritos para que se le haya hecho emérito, así por lo menos en el argot, y para otros, si conlleva mérito, pues igual no, ¿no? Pero digo, lo de mérito es discutible. Ahora, chonno es. Porque chonnos somos todos. Por eso no es ningún insulto. Chonnos o chonnas, claro. ¿Qué quiere decir chonno? Es el diccionario de la Real Academia. Chonno es, ya, cuando digo somos todos somos hijos de alguien. Es evidente. Somos nietos de alguien, bisnietos de alguien, tataranietos de alguien. Bueno, pues de los padres de los tatarabuelos nuestros, somos sus chonnos. Esa es la definición del diccionario. El chonno es de la siguiente, de la anterior generación. Y por lo tanto, Juan Carlos es hijo de Juan de Borbón y de María de las Mercedes, nieto de Alfonso XIII, bisnieto de Alfonso XII, tataranieto de Isabel II y chonno de María Cristina de Borbón y de Fernando VII. También es el chonno de Fernando VII. Es así. Por lo tanto, nada de peyorativo ni de insulto, sino realidad descriptiva del castellano. Y entre los dos, entre María Cristina y su chonno, pues al modo que Plutarco encontraba no pocos paralelismos, yo también encuentro especiales paralelismos. ¿Cuáles serían esos paralelismos? Por mencionar algunos de los esenciales. El primero, que los dos tienen de apellido Borbón y Borbón. O sea, no solo son Borbón de primer apellido, sino Borbón y Borbón. Que no hay tampoco tantos reyes que tengan ese apellido duplicado. Y si lo tienen es porque Juan Carlos es hijo de un Borbón, lo llamaron Don Juan, como sabéis, y de su prima, de la prima de Don Juan, de María de las Mercedes de Borbón. O sea que también es árabe. Y María Cristina de Borbón es hija, parte de padre, de un Borbón, un nieto de Carlos III, y por parte de madre de una Borbona, otra nieta, por cierto, de Carlos III. Sus padres eran primos carnales. Por eso son los dos Borbón, o sea, María Cristina de Borbón y Borbón de Sicilias, y Juan Carlos de Borbón y Borbón. Por otra parte, además de ese paralelismo, los dos habían nacido en Italia. Ninguno de los dos ha nacido en España, sino los dos en territorio de la península itálica. María Cristina, pues la llamará en la historiografía María Cristina de Nápoles, era de Palermo, cuando Italia todavía no ha sido unificada, entonces era el reino de Nápoles y las dos Sicilias, pero ella es de Palermo, donde ha nacido, y Juan Carlos es nacido en Roma. María Cristina ha nacido en Palermo porque es hija del rey, como digo, de Francisco I, rey de Nápoles y rey de las dos Sicilias. Entonces, ella ha nacido en la corte y Juan Carlos nace en Roma, donde está su padre, que ha acompañado a su vez a su padre, Alfonso XIII, al destierro, y es, por cierto, en la Roma, no lo olvidemos, de Mussolini, la Roma dictatorial de esos momentos, cuando nace el año 38. Por lo tanto, los dos, como digo, ninguno de los dos es de origen español. Eso va bien para los de españoles, muy españoles, y español. O sea, que sepan que no pocos, además, no solo ellos, no pocos de los reyes españoles no han nacido en España. Dicho de otra forma, diríamos, son emigrantes, emigrantes a territorio hispano. Desde el primer Borbón, como sabéis, desde Felipe V, que es francés, es la rama segundona de los Borbones franceses, desde el primero,
como digo, después, siguientes, Carlos IV, que es nacido en Italia, el hijo de Carlos III, que también fue rey de Nápoles y por tanto ha nacido en Italia. Después tendríamos a la reina gobernadora, es decir, la regente María Cristina, como decía, esta María Cristina de la que estoy hablando, la María Cristina de Nápoles, María Cristina de Borbón, también por lo tanto italiana, y tendríamos en el siguiente a Juan Carlos. Y entre medio, o sea, con lo cual digo, también un italiano, bueno, entre medio otra regente, en este caso austriaca, la mujer de Alfonso XII, que fue durante 16 años regente, porque su hijo fue póstumo, Alfonso XIII es hijo póstumo, y por lo tanto ejerció la regencia, es la madre de Alfonso XIII, y era austriaca, y entre medio, digo, entre todos ellos, otro rey francés, José Bonaparte, en este caso de los Bonaparte, y otro rey italiano, Amadeo de Saboya, que estuvo 2 años y que renunció al trono. Bueno, yo he calculado que más o menos de los 200 años de reinado de los Borbones no llegan a 200, porque entre medio está la dictadura franquista y la Segunda República, bueno, y la primera, el año de la República. Prácticamente la mitad del tiempo han estado en el trono reyes que no habían nacido en España. Lo cual, digo, por lo menos, hay veces que uno estas cosas ni las oye ni las menciona, pero la mitad del tiempo que han estado los reyes en España no habían nacido en España. Es decir, reyes, en ese sentido, emigrantes hacia territorio español, ¿no? Bueno, ese otro paralelismo. Y, como decía, lo de Borbón, lo del apellido, lo del origen italiano, ¿no? Y un tercer rasgo que tienen en común y que es muy clave, que es quizá uno, junto con el cuarto que voy a mencionar, pero que es absolutamente clave, es que los dos, tanto María Cristina como Juan Carlos, comienzan a reinar en un momento que va a ser de gran trascendencia, porque van a ser los dos periodos, en las dos épocas distintas, los dos periodos de grandes transformaciones del sistema político, en el caso de Juan Carlos, el paso de la dictadura franquista a la transición y a la democracia, y en el caso de María Cristina, no solo un cambio de sistema político, sino un cambio de sistema social y económico. Será el momento del paso, del final del antiguo régimen, del que aquí habló no hace mucho, aunque yo no pude venir, Herminio Lafont, con ese final del antiguo régimen y el paso al liberalismo, al establecimiento del liberalismo en los años 30, que es cuando ella pasa a ejercer el poder, ¿no? como reina gobernadora. Con ese cambio del sistema del antiguo régimen, cuando del tardo feudalismo al sistema liberal capitalista, que es las bases o los cimientos de lo que es nuestro propio sistema actual, a raíz de la Revolución Francesa. Y digo un cambio fundamental porque es el paso de una sociedad estamental, la sociedad de privilegios, nobleza, clero y el resto, el tercer estado, el paso a la sociedad de clases, que es nuestra sociedad, la igualdad teórica ante la ley, el paso de la propiedad feudal a la propiedad capitalista y, en definitiva, el paso del absolutismo a la división de poderes y al sistema parlamentario. Y eso será en el periodo de María Cristina. Y los dos, habiendo vivido esos momentos, quiero decir, reinando, ¿no? En esos momentos, los dos recibieron, durante ese periodo, en ocasiones con bastantes años más prolongados, recibieron, vamos a decirlo así, pues no pocos elogios, no pocos ditirambos y no pocas, digamos, exacerbaciones en cuanto a sus méritos. A Juan Carlos durante mucho tiempo, bueno, y se le siguen por no pocos sectores definiendo como el piloto del cambio, ¿lo habéis oído? Piloto, así como una especie, además de pilotar el Fortuna y el Bribón, pues el cambio político, el piloto del cambio, el artífice de la democracia en España, todos los ditirambos que queráis poner, pero siempre con ese gran protagonismo. Y lo mismo en su momento, muy parecido a María Cristina de Borbón, para ese cambio del antiguo régimen al liberalismo. A su majestad la reina gobernadora, cito textualmente, prácticamente, a su majestad la reina gobernadora, que era el término que se le daba porque ella no era reina,
sino como luego comentaré, ejercía la regencia, porque su hija, era la reina Isabel, bueno, pues estaba en minoría de edad, porque accede al trono con 3 años. Y ella ejerciendo la regencia se llamaba la reina gobernadora, era como figuraba en toda la documentación. Pues eso, decía, a su majestad, la reina gobernadora estaba reservada la gloria de hacer la transformación en España de las leyes. Eso es lo que se escribía en el Estatuto Real de 1834. Y como eso, pues imaginad, o cada uno puede imaginar, los múltiples ditirambos y panegíricos que se hacían sobre la labor de la monarca en cuanto a la transformación. Claro que ni Juan Carlos, ni su antecesora, ni María Cristina, llegaron el uno a la democracia, ni la otra al liberalismo. No, digo, ninguno de ellos llegó, vamos a decirlo así, por amor. No casaron, si me permitís la metáfora, no fue su matrimonio con el liberalismo, ni fue el matrimonio de este último con la democracia cuestión de enamoramiento, ¿no? Fue cuestión de necesidad. Cuestión de necesidad, y yo diría que muy a contrarremolque, muy, en principio, a su pesar. ¿Por qué? Porque, claro, miremos, el momento de María Cristina. María Cristina llega a España en 1800, finales del 29, en diciembre, estamos en 1820, para situar. Llega, tiene 23 años, y llega para casarse con Fernando VII. Fernando VII, por cierto, que era tío carnal suyo. Era su tío carnal, es decir, era hermano de la madre de María Cristina. Con lo cual, por cierto, claro, el abuelo de María Cristina, el rey Carlos IV, ahora por parte de su madre, se convertía a su vez en su suegro. De haber vivido, hubiera sido al mismo tiempo el abuelo y suegro, lo que estoy comentando. Y su mujer, María Luisa de Parma, abuela y suegra. Que no se tenía, si hubiera vivido, la relación como hubiera sido, la de una abuela y nieta o una suegra y nuera, que no son exactamente normalmente el mismo tipo de, ¿verdad? No sé cómo se hubiera predominado lo de abuela y nieta, o por el contrario, suegra y nuera, ¿no? Pero bueno, pues digo que llega el año 29 para casarse con su tío carnal, que es Fernando VII, que ya ha enviudado 3 veces. Ya había enviudado 3 veces y este era el 4º matrimonio. Y en las 3 veces que había enviudado, con ninguna había tenido descendencia. Por lo tanto, en ese momento del casamiento, el heredero del trono, no tener descendencia, Fernando VII de España, el heredero del trono es su hermano siguiente, que es Carlos María Isidro de Borbón. Carlos María Isidro. Y en esos años, de los años 30, ya viene toda la pugna, digo, en todo el conjunto europeo y por supuesto en España, la pugna entre absolutismo y liberalismo. Entre ese viejo régimen y eso nuevo que no termina de nacer. Como diría Gramsci, lo viejo no termina de morir, lo viejo es el antiguo régimen y lo nuevo no termina de nacer. Lo nuevo es el liberalismo. Pero se está en plena pugna. Pues bien, en esa pugna social, que digo que no solo es en España, sino que es en toda Europa, y donde ya empieza a ser triunfante el liberalismo, el año 30 es cuando triunfa la revolución en Francia, en Bélgica, en Polonia, es decir, se empieza a extender y cuando ya la Santa Alianza ya ha dejado de intervenir. Pues bien, digo que en ese contexto de pugna entre absolutistas y liberales, Carlos María Isidro de Borbón, es decir, el presunto heredero de la corona, el hermano del rey, representa claramente el absolutismo, el antiguo régimen. Los sectores, digamos, más retardatarios, más conservadores, más reaccionarios de ese antiguo régimen están en torno a Carlos María Isidro de Borbón. Incluso ellos consideran que Fernando VII ha sido un rey liberal. Dicen, no ha repuesto la Constitución y un país, no ha repuesto la Constitución, no ha repuesto la Inquisición y un país sin Inquisición es un país liberal. Porque, como digo, es el sector más duro del absolutismo en torno a Carlos María Isidro de Borbón, que va a ser el heredero de la corona. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, María Cristina queda embarazada, pero en vez de tener, por cierto, imprevisiblemente, después de 3 viudas,
parecía que iba a ser lo más probable, el embarazo de la cuarta. Bueno, queda embarazada y en vez de tener un hijo varón, tiene, como todos sabéis, bueno, primero una hija y después otra, que van a ser Isabel, la futura Isabel II, y por otro lado la infanta María Luisa. Y en ese momento que tiene una hija, se plantea abiertamente la cuestión sucesoria. Es decir, ¿pueden reinar las mujeres? ¿Puede reinar la hija y quitar, por lo tanto, al hermano? Los Borbones habían introducido en España la ley sálica en 1700, el primer Borbón. Cuando llega Felipe V con una guerra civil, etcétera, y regional, Felipe V pone las costumbres francesas, las legislaciones francesas, que excluyen taxativamente del trono a las mujeres. Frente a lo que venía siendo la legislación de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, donde ha habido reinas tanto en Castilla como en Aragón, los franceses imponen la legislación francesa, la ley sálica, mediante el auto acordado, que excluye, como digo, del trono a las mujeres. De esa forma, evidentemente, solo podía ser rey los varones y, por lo tanto, no teniendo un hijo varón, sería don Carlos María Isidro. Ahora bien, esa legislación había sido anulada por Carlos IV, precisamente, en los finales del siglo XVIII, Carlos IV empieza a reinar en 1788, ¿no? Había sido anulada, pero, mediante la pragmática sanción, pero no se había publicado en la Gaceta. Es decir, la habían aprobado, el propio ministerio la había pasado a las Cortes, la habían aprobado, pero no se había publicado en la Gaceta, que hoy sería el boletín oficial del Estado. Entre otras cosas, porque inmediatamente comienza la Gran Revolución Francesa, 1789, es decir, justo cuando se aprueba esa ley, y entonces, bueno, pues quedó en muy segundo plano, entre otras cosas, para no molestar a los Borbones franceses, ¿vale? Entonces estaba esa duda. ¿Servía la pragmática sanción que sí que permitía reinar a las mujeres? Si eso era así, el trono era para Isabel y, por lo tanto, si moría Fernando VII, para, como regente, su madre, lo que tenía en ese momento, ya nace el año 30. Bueno, hay toda una serie de puntas entre eso, porque la cuestión ya no solo mujer o hombre, sino en torno a ello, absolutistas, todos ellos participamos, el sector más duro, como decía, en torno a don Carlos María Isidro, y los sectores liberales se empiezan a aproximar a María Cristina. Y ella mutuamente también hacia los sectores liberales, porque es la única posibilidad, dado que los absolutistas están todos decantados en pro de don Carlos, ¿me seguís? La única posibilidad de que pueda reinar su hija es que los sectores liberales encontrar apoyo en esos sectores liberales. Porque claro, no es lo mismo que reine una hija y que uno sea la regente, que reine el cuñado y al mismo tiempo tío carnal. No está mal que sea tío carnal y cuñado el que reine, pero joder, si uno puede elegir, será preferible que sea la hija de uno, ¿no? Y encima teniendo la propia regencia. Entonces, como decía, María Cristina se va acercando mutuamente, tanto los liberales hacia María Cristina, los sectores liberales, por lo menos los reformistas, dentro de los que quieren ya reformar, y los que ven que mantener el antiguo régimen y la dureza, en toda su pureza, en esa Europa en cambio constante, como decía, de las revoluciones del año 30, de Francia, de Bélgica, de Polonia, que se van extendiendo además, pues que es inviable el mantener ese antiguo régimen, y que por lo tanto hay que ir haciendo reformas. ¿Se entendía? Y eso María Cristina pasa a ser consciente. Ella, de liberal, no tiene absolutamente nada. Se ha formado, ya aquí, como digo, con 23 años, pero es que ella ha sido educada y se ha formado en una corte que es más absolutista que la española de Fernando VII, que ya os decía, que es la de su propio padre, la de otro Borbón. En Nápoles eran más absolutistas, es decir, intentan mantener más, han llevado más dureza incluso en la represión, ¿no? Entonces ella se ha formado en ese ambiente, se ha formado en esa corte, se ha formado como mujer adscrita plenamente al absolutismo. Por lo tanto, su conversión hacia el liberalismo, hacia unas formas de liberalismo, es como decía, no por amor de que le salga, es necesidad para poder tener el trono. Y al final tiene la frase de María Cristina a sectores reformistas que comienzan a volver del exilio de Francia, ya mucho más conservadores, es ayudadme, que os ayudaré. Es decir, ayudadme a mantener en el trono a mi hija, que yo os ayudaré, es decir, para ella, ¿no? Y bueno, el año 33 muere Fernando VII
ha habido toda una serie de cuestiones y los resortes de poder, porque él ha vuelto a poner la pragmática sanción, después de haberla anulado, por cierto, es decir, vuelve a permitir que la ley, la eliminación de la ley sálica, y los resortes de poder están en manos de María Cristina, de los cristinos y de los sectores reformistas que ella apoyaba. De hecho, fijaos, cuando se habla de liberalismo, lo que ya diríamos el primer presidente de gobierno de María Cristina, es decir, al que mantiene en el gobierno, es C.A. Bermúdez, que era el mismo que había cuando muere Fernando VII. Quiero decir, que era el que ya tenía Fernando VII. Ese liberalismo estamos hablando, ¿vale? Y de ese tipo de conversión hacia el liberalismo. Los carlistas, los partidarios de don Carlos, se echarán al monte, no aceptan ni esa sucesión ni a estos sectores, como digo, reformistas o liberales, se echarán al monte y será el origen de la primera guerra carlista. Al fin y al cabo, por las cuestiones dinásticas, las cuestiones dinásticas nos han generado más guerras que ninguna otra cuestión en la historia de España. Y las cuestiones dinásticas entre los Borbones, porque hubo 3 guerras carlistas. Y esta duró 7 años en la lucha entre ellos. Que ya digo, no era solo lucha por un hombre o una mujer, sino entre absolutismo y estas formas de liberalismo. Solo para decir, mira, cuando se quiera entender el liberalismo, las formas de cómo es el liberalismo en España y las transformaciones, etcétera, si no se tiene eso en cuenta, es decir, que la procedencia, de dónde procede la propia cabeza, la dirigente, es decir, María Cristina, y de esa conversión por necesidad, entonces no se entiende nada. El Estatuto Real, que es lo que pone, el año 33, después de quitar a C.A. Bermúdez, pone a Martínez de la Rosa y crea el Estatuto Real. El Estatuto Real, que es un sistema parlamentario, si estamos entrando en el sistema parlamentario, el Estatuto Real establecía 2 cámaras, como ahora Congreso y Senado, entonces recibían el nombre de estamento de procuradores, que es la Cámara Baja, como el Congreso, y la otra era la Cámara o el estamento de los próceres. Hay que decir que la palabra próceres es súper distinguidos, que ahí estaba la gran nobleza española, los grandes de España, las grandes dignidades eclesiásticas, etc. Bueno, pues esa Cámara, la Cámara Baja, el estamento de procuradores, ¿sabéis cuál? Que sea electivo, ¿no? Ese es electivo, los otros eran por derecho propio, para eso algunos son los grandes de España y los que nombra la reina, entre las grandes dignidades. Bueno, pues el estamento de procuradores, que era cámara electiva, ¿veis cuántos podían participar como electores? El 0,13% de la población española. El 0,13%, o sea, 1 de cada 1000. Y no al azar, no así por insaculación, a ver quién sacamos. Bueno, aquí cuando nos juntemos 1000, es 999 se vayan y se quede uno solo. Eso sí, el que más renta tenga. A sacar todos aquí, el día que nos juntemos 1000, la contribución, lo que se paga, y el que más renta tenga es el único que se queda. Son los únicos que tienen derecho. De ese liberalismo estamos hablando. Por eso entender las leyes, sobre todo esos primeros años, etcétera, del liberalismo, que son las fundamentales de la transformación de la propiedad de la tierra, de la desamortización eclesiástica, etcétera, sin tener en cuenta quién las hace, quién hace las leyes, es no entender nada. Porque las leyes nunca son neutras, nunca. Ni son las que son porque no puedan ser otras. Las leyes siempre responden, siempre. Ayer, hoy, mañana y siempre. Siempre responden prioritariamente a los intereses que en cada momento son hegemónicos. Los sectores, que son los hegemónicos y dominantes, son los que hacen, a ellos por lo menos, son los que hacen las leyes. A sus intereses responden, lo cual es lógico. Por eso, y con eso concluyo este apartado, ¿no? Por eso, cuando en ocasiones algunos autores escribían en las clases, ¿no?, se decía, no, que la desamortización estuvo mal hecha. ¿Cómo estuvo mal hecha? ¿Para quién? Para los que se vendieron. Sí, es que las tierras se vendieron al mejor postor y todo eso. Yo siempre decía, pues claro, y para los que las compraron y eso es del mejor postor, os parece que estuvieron mal hechas. ¿Qué te quieres poner? Como el jornalero tú entonces, decir, pero es que tu visión no es esa, lo que tienes que hacer es entender por qué precisamente hicieron así las leyes. Si las leyes las hace gobernando, como antes os decía, o participando en la elección el 0,13%, ¿qué les vas a pedir? Que digan que la desamortización hay que hacer, nacionalizar la tierra y repartirla entre los campesinos y los jornaleros. Pero hombre, vamos a poner un poco de sentido común en la historia. O sea, tú vas a pedirle peras al olmo, pídeselas.
Pero luego, si el olmo no te da peras, no le eches las culpas al olmo. Es que es imposible que te las dé, échasela a ti mismo por pedirle peras. Pídele otras cosas al olmo, que te dé sombra, lo que quieras, pero peras no. Pues aquí lo mismo. Tú vas a pretender que gobernando esa élite oligárquica absoluta que os comentaba, vayan a hacer reparto de la propiedad de la tierra. Pero no. Ahora, pon a gobernar a jornaleros y a hacer las leyes a jornaleros. Verás cómo hacen otro tipo de leyes completamente distintas. Vamos, creo que es de cajón, ¿verdad? Que no se necesita. Bueno, pues el tipo de liberalismo está en torno a ahí, ¿eh? Como digo, con una María Cristina advenediza, no por amor, como antes os decía, pues su procedencia es totalmente absolutista, sino por cuestión de necesidad. Y por eso ella siempre apoyó, pero hasta límites, a los sectores más moderantistas del liberalismo. A los sectores más moderantistas, que muchos de ellos eran pues, los absolutistas de la época fernandina. Lo mismo que ha sucedido en otras situaciones más recientes. Proviene de ahí. Entonces, es lo lógico que esté ahí. Bueno, si eso es lo que sucede con María Cristina, lo mismo sucede con Juan Carlos. Es, como antes decía, el definido como el piloto del cambio, el piloto de la democracia, el gran transformador, etc. Vamos a ver, la procedencia de Juan Carlos es la procedencia absolutamente dictatorial. Es decir, de la misma forma que María Cristina se ha formado en una corte absolutista, Juan Carlos se formó y fue educado totalmente desde la dictadura. A España llega Juan Carlos con 10 años. 10 años. 10 años que los ha pasado en la Italia fascista, no hay que olvidarlo, hasta que acaba la guerra, que es donde se ha recluido, como decía, su abuelo y su padre, o sea, Alfonso XIII y Don Juan, no se van ni a Inglaterra, ni a la Francia, en esos momentos republicana y además también con gobiernos del Frente Popular hasta la Guerra Mundial. No, se han ido a la Italia fascista, lo cual es muy significativo. No así simplemente nació en Italia, no, pero en la Italia fascista, la Italia de Mussolini. Y cuando Mussolini ha caído del poder, Don Juan se va, ya con el niño, Juan Carlos tiene 8 años, se va a Portugal. No un Portugal cualquiera, al Portugal salazarista, al Portugal de la dictadura de Salazar. Es decir, a la única dictadura, junto con la española, que quedaba en Europa Occidental. Por lo tanto, esas son sus raíces, y de dónde provienen. Y a los 10 años viene a España traído por el general Franco con objeto de ser educado para, con posterioridad y en un futuro próximo, ser nombrado su heredero. Claro, por lógica, aparte de que ahora ya han salido las memorias y sus alabanzas a Franco. Yo estaba a veces discusiones con las cuales tenía que recurrir ya solo a la ironía, porque si no, no se entendía, ¿no? Pero digo, en las épocas en que era vituperado y parecía que solo había... Bueno, me decían, yo soy republicano de Juan Carlos, republicano Juan Carlista, y digo, joder, eso es una cosa como la cuadratura del círculo, ¿no? ¿Cómo vas a ser republicano Juan Carlista? O sea, ser republicano o ser monárquico de Juan Carlos. Bueno, ahora ya han desaparecido muchos de estos republicanos Juan Carlos, ahora son republicanos felipistas, y no necesariamente de Felipe González, que podría ser, no, digo del otro, ¿no? Aquí siempre según el rey que está, que siempre es el mejor, eso históricamente. ¿Cuál es el rey? Bueno, el que está gobernando para ciertos sectores siempre, pero eso es toda la historia, Puedo hacer un repaso y yo siempre cuando eso me río digo, joder, y luego al tiempo no, pero el nuevo ha llegado. Eso ya lo decía de otra forma, aunque no lo aplicaba eso, pero eso ya lo decía Cervantes en el Quijote, ¿no? Decía aquello, decía decir a Sancho, ¿no? No, a Don Quijote, perdón. Decía, bien se ve, Sancho, que eres villano, pues eres de los que grita, viva quien vence. O lo que es lo mismo, viva quien está en el poder. Entonces, ese tipo de villanía es de otro tipo, Él se lo decía como villano, como si los nobles no hicieran esto. Pero bueno, siempre es el viva quien vence, lo que es lo mismo, viva quien está en el poder, que es el mejor. Luego ya cuando se cambia, ya hay otro que es júbilo, mucho mejor, como vas a comparar el anterior con este. Bueno, pues entonces decía que claro, yo discutía siempre, claro, Franco, claro, lo trae para educarlo, para prepararlo, para que sea el heredero. Y entonces, claro, cuando lo trae, ¿qué educación le va a dar? Pues la educación, lógicamente, para mantener la propia dictadura, el régimen del 18 de julio y el movimiento. O alguien piensa que lo va a educar para que sea un demócrata, para que
cuando él muera, ponga la democracia. O sea, es aplicar las lógicas, es aplicar el sentido común. No pidamos, antes decía lo de peras al olmo, ni contrasentidos como eso. Entonces decía, no, pero es que Franco ya pensaba que la democracia podía ser mejor, que cuando él muriera la pusiera. Y yo tenía que recurrir a la ironía, porque claro, ante cosas de esas solo puede recurrir a la ironía. Y yo decía, pobre Franco, pensando que la democracia es mucho mejor, que cuando él muere hay que poner la democracia porque es mucho mejor. Joder, y toda su vida teniendo que gobernar con dictadura. Pobre Franco, no, claro, tuvo que pasar. O sea, que contrasentido, ¿no? Pienso que lo mejor es la democracia, que mi sucesor tendrá que poner la democracia, pero yo estoy 40 años aquí en contra de lo que considero que es bueno haciendo la dictadura. Hombre, vamos a poner un poco de las lógicas. La lógica es eso, que lo está formando, pero es la lógica para mantener la dictadura. Y Juan Carlos se educa ahí, es educado bajo esos principios y con esa finalidad de mantener el régimen del 18 de julio, ¿no? ¿Qué sucede? Y por eso también, si nos fijamos, en el momento de la muerte de Franco, Juan Carlos mantiene al mismo. ¿Recordáis lo que he dicho de mantener hacia Bermúdez, el mismo presidente que tenía, el mismo jefe de gobierno que tenía con Fernando VII? ¿Recordáis? Juan Carlos hace exactamente lo mismo. Mantiene a Carlos Arias Navarro al frente del gobierno, el carnicerito de Málaga, como le llamaba la izquierda por la gran represión que llevó a cabo siendo fiscal general en Málaga, etcétera, etcétera. A Carlos Arias Navarro, es el que mantiene y lo tiene 6 o 7 meses, para que mantenga el mismo sistema. Y cuando se instituye a Arias Navarro, lo se instituye, como ya sabéis, por Adolfo Suárez, que es secretario general del movimiento. O sea, ministro secretario general del movimiento con Carlos Arias Navarro. Una generación más joven, sin duda. Pero no está nombrando ahí a un demócrata. Por cierto, creo que Suárez sí se terminó creyendo la democracia. No diría lo mismo, por supuesto, ni del rey, ni de muchos de los que estaban. De Suárez sí tengo la impresión de que se la creyó y que precisamente eso le costó mucho, ¿no? Entre las cosas del campo. Pero bueno, en lo que nos interesa, porque eso ya serían suposiciones. Y nombra a Suárez, que es una generación más joven, y donde los sectores inteligentes del tardofranquismo saben que ya mantener la dictadura durante muy largo tiempo va a ser inviable. Pero eso no es que lo vea ya Juan Carlos, sino todos los sectores, los más inteligentes, por lo menos los menos conservaduros, no digo ya conservadores, sino conservaduros, ¿no? Y sí que son conscientes de que no se puede mantener la dictadura sin edie, ni siquiera durante largo plazo. ¿Por qué? Porque siempre hay que ver los contextos. En ese momento del año 75, España ha pasado a ser la única dictadura que queda en Europa occidental. Hasta abril del 74 hablábamos de la excepción ibérica, España y Portugal. Desde abril del 74 y la revolución de los claveles, solo ha quedado a ser la excepción española. Y mantener un islote dictatorial en los años 70, en un, digamos, muy extenso mar democrático, no parece que eso, por lo menos en medio plazo, pueda ser. Y por otro lado, porque se ha producido la gran transformación, se sigue produciendo, pero ya se ha producido buena de la base de la gran transformación de la sociedad española en los finales de los 60 y los 70, ¿no? Es decir, ha sido el fin del mundo agrario tradicional, el crecimiento urbano y el crecimiento de la industria con todo lo que eso genera. Si recordáis, de finales de los 60 y principios de los 70. Con los movimientos obreros, especialmente con comisiones obreras, los movimientos estudiantiles, donde la población universitaria se ha multiplicado prácticamente por 4, por 5, con la llegada a las aulas universitarias de hijos de campesinos y de sectores de las clases medias, no solo de las élites, con la transformación, insisto, que eso representa, las movilizaciones que todos recordáis, con los cambios también incluso dentro de la propia Iglesia, a raíz del Concilio Vaticano, bueno, y de que ya no es esa Iglesia de la Cruzada, sino ya son los curas obreros, digo, sectores de ello, cambios en el ejército, sobre todo desde la Revolución de los Claveles, con la UMD, la Unión Militar Democrática, o dicho por otras, bueno, los movimientos vecinales, los cantautores, es una sociedad en plena transformación, casi diríamos, en generación, en germinación de semillas democráticas dentro de una carcasa que sigue siendo la carcasa, el envoltorio nada más, que es el envoltorio de la dictadura.
Y por tanto es esa necesidad, esa conveniencia, porque la democracia va a ser imparable, sí, tal como va avanzando la sociedad, tal como está el contexto internacional, entonces lo mejor es dirigirla. Dirigir ese paso hacia dentro de la transición. Y por eso ya será Adolfo Suárez con la ley de la reforma política, si recordáis que es absolutamente clave, la ley de la reforma política, luego votada en referéndum, y esa entrada hacia las vías de una democracia muy dirigida, donde la clave de esa transición, una de las claves que se insiste muy poco, es precisamente con la ley de la reforma política y la ley electoral. La ley electoral es clave, siempre, en cualquier sistema, las leyes electorales, cualquier sistema parlamentario, pues, si según sean las leyes, yo solía decir, ¿no? A mis alumnos cuando les hablaba mucho de ley electoral, digo, mira, el principio de Arquímedes era, si recordáis, aquel de dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. La palanca es lo de menos. La palanca, bueno, hará falta más hierro para construirla, pero eso se encuentra y se construye. Hará falta más fuerza y más brazos para moverla, pero eso se mueve. Lo importante es el punto de apoyo para moverlo. Yo le decía, pues de la misma forma. Dejadme hacer una ley electoral y diseñaré un sistema político. Y tal como sea la ley electoral, porque es clave para cómo se diseñan los sistemas políticos, según sea la ley electoral. Y la ley electoral se diseña precisamente en la ley de la reforma política. Y ahí es donde se pone dos cámaras. Bueno, podríamos extenderme mucho, pero se puede llegar por lo que no tengo la de Congreso y Senado. ¿Por qué dos? Y no solo se ponen dos cámaras, sino que el Senado, todas las provincias van a elegir el mismo número de senadores, con lo cual las provincias pequeñas, que son más conservadoras en aquellos momentos, muchísimo más, van a tener una prioridad. Porque el voto de un soriano, que solo hablas de Soria, o el de un torolense es como el de 70 madrileños. Y hay algunos en Soria que se sienten muy satisfechos, pues dicen, hombre, no nos van a poner igual porque entonces pesamos menos. Digo, joder, pues desde que han puesto esto, Soria sigue perdiendo población y las grandes Barcelona y Madrid las han aumentado. España es más desequilibrada. O sea que, y todavía no he visto votar a 4 senadores de una provincia, sí, siendo de 2 partidos distintos, no les he visto votar lo mismo nunca. O sea que siguen votando a partido. Bueno, pero en fin, esas son otras cuestiones. Es decir, el Senado, y por si acaso no quedaba claro, porque el 77 las cosas estaban dudosas. Luego ya sabemos lo que ha sucedido, por eso era claro. Pero por si acaso no quedaba claro y por dónde podían ir los caminos, en el Senado se reservaba 41 senadores, es decir, una quinta parte del Senado era de nombramiento real, electodígitos, o sea, elegidos a dedo, por el rey. Por si acaso los resultados no eran lo más apetecibles, ahí estaban 41 senadores de nombramiento real. Hombre, si ya con esas ya no... Y para el Congreso, sí, proporcional a la población, pero ojo, con 2 mínimos por provincia. Con lo cual también las provincias pequeñas, en todas esas provincias pequeñas hacía falta CIS, ni siquiera el de Tezanos, ni siquiera el de Tezanos. Pero no había falta CIS, o sea, en las provincias pequeñas estaba el peso conservador frente, en esos momentos, a las provincias más pobladas, las Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, donde el peso de la izquierda era mucho mayor. Poniendo 2 diputados, que se sigue manteniendo, que es la misma ley electoral que tenemos, poniendo 2 por provincia mínimo, con lo cual haces que el voto de un soriano sea el triple que el de un barcelonés o el de un madrileño, también estaba reforzando las opciones de la derecha. Pero bueno, quiero decir, sobre todo, y volvamos hacia lo que nos originaba, era dirigir, encauzar al menos esa transición democrática, no por amor, insisto, sino por cuestión de necesidad para poder mantener el trono. Tanto en un caso, decía, el de María Cristina, como en el de Juan Carlos. Y otro paralelismo y fundamental, que es la voracidad económica, la voracidad de prospección, dicho así, la voracidad para llenar no solo los bolsillos, sino las talegas y lo que haga falta, la voracidad compartida. Mira, de los Borbones se ha dicho, se ha escrito muchas veces, que han tendido al robo, los Borbones españoles especialmente, ¿no? Al robo también de lo público, ¿no? Valle Inclán escribía
que Alfonso XIII no se lo había echado por ser rey y tal, sino por ladrón. Posiblemente exageraba, o sea, era una licencia literaria. Se le echó por ladrón también, pero por otras cosas. Entonces, muy especialmente por haber apoyado la dictadura de Primo de Rivera, vamos, haber apoyado, y haber catapultado la dictadura de Primo de Rivera y convertirse, por tanto, en un rey perjuro, que había jurado guardar la Constitución y mantenerla, y a la primera eliminó la Constitución, ¿no? Pero bueno, digo, de Alfonso XIII fue un gran por ladrón. En otras ocasiones es también, bueno, luego podría contar de muchos otros, ¿no? Pero en ocasiones pasan por hacer grandes gestos hacia la población, como benefactores, y precisamente para quedarse con algo, ¿no? En concreto, cuando digo de gestos, estoy pensando en Isabel II, la hija precisamente de María Cristina de Nápoles, y la tatarabuela, por tanto, de Juan Carlos, que Isabel II, en el 1865, con un gobierno moderado, ahí estaba Narváez, etcétera, Narváez y los moderados, un gobierno moderado establecieron, bueno, que la reina iba a tener un gran gesto con la nación española. Los grandes gestos de los reyes, esa idea mucho. El gran gesto era que iba a donar el patrimonio, buena parte del patrimonio real a la nación para que se vendiera en pública subasta al mejor postor, y ella solo se quedaría con el 25% de lo que se obtuviese. El 75% iría a las arcas de la nación, que estaban bastante depauperadas, como era habitual, por cierto. Un gran gesto, sin duda. Pero claro, ahí hubo un autor, vamos, un catedrático madrileño republicano, Emilio Castelar, que pasaría a ser considerado el gran tribuno y el gran orador, la oratoria de Castelar, que en el periódico La Democracia, entonces no había muchos demócratas, eran excepcionales. En el periódico La Democracia escribió un artículo, bueno, un par de ellos, que los tituló precisamente El gesto, que era como nosotros llamaban el gesto, el gran gesto de la reina. Dijo el gesto. Y el gesto, decía Castelar, consiste en lo siguiente, que esos bienes que ahora donan del patrimonio real, los dan al patrimonio nacional, en realidad son del patrimonio nacional desde las Cortes de Cádiz. Es decir, que las Cortes de Cádiz habían legislado que esos bienes eran patrimonio nacional, que no se había hecho, no se habían utilizado, pero que ahora, pasado el tiempo y con los moderados, quitaban esa ley para decir que seguían siendo, como antes de las Cortes de Cádiz, bienes de la corona. Con lo cual el gesto consistía en lo siguiente: me apropio de lo que no era mío, claro, y me quedo con el 25% de lo que se vende. Bueno, esto le costó a Castelar la expulsión de la cátedra, claro, o sea, es decir, por parte de los movimientos, etc. En 1865, por cierto, 100 años después, ahí se expulsan a él, también a otros catedráticos como Moret, por ejemplo, y Laureano Figuerola, por cierto, 100 años después, justamente en 1965, se produce también la expulsión de catedráticos en Madrid, si recordáis, la expulsión de Tierno Galván, ¿recordáis? Y López Aranguren y Calvo, y Agustín García Calvo, si recordáis. Bueno, pues es, como digo, que será la noche de San Daniel, bueno, los movimientos estudiantiles, que hay 10 muertos, 9 o 10 muertos entre los estudiantes, por las protestas, por la expulsión de los catedráticos. Bueno, como digo, esa apropiación por parte de los Borbones. Pero dentro de ellos, especialmente se han llevado la palma, pues eso, María Cristina y su choto, Juan Carlos. De María Cristina, bueno, sí, muy en síntesis, y además hay un artículo muy bueno en la revista Ayer, de López Morel de Miguel Ángel, que es el que ha estudiado todo el patrimonio, una vez que han pasado al Archivo Nacional los documentos de María Cristina, porque hasta hace poco, bueno, todo el mundo documentaba, pero no se había podido documentar tan fehacientemente. La herencia de María Cristina, que no es que llegue aquí de la corte napolitana con mucha pasta, ¿no? María Cristina empieza su gran riqueza sobre todo con la herencia de su marido, de Fernando VII. Como digo, solo está con él casada 3 años. Bueno, en esa herencia, ella recibe, bueno, parece que es, bueno, la quinta parte, era el quinto que quedaba reservado a la viuda, lo que en la testamentaría de Fernando VII, lo que él deja era, bueno, más que las cifras exactas, digo que venía a ser el 10% del presupuesto nacional.
sea, más del 10% del presupuesto nacional era lo que tenía el rey. Algo más del 10%. Imaginaos también ahora que ya fuera patrimonio. Bueno, pues de eso que lega, una herencia, una quinta parte va a María Cristina, por derecho. La otra va a las hijas, pero ya es una quinta parte. Y luego, en esa testamentaría de Fernando VII, deja una renta vitalicia, o sea, la obligación a pagar por el Estado de 12 millones de reales, que viene a ser el 1% del presupuesto nacional. Por cierto, digo más que las... O sea que, deja bien esto. Y a partir de ahí, es decir, de esa herencia, que ya digo, es muy crecida, y de la renta vitalicia que cobra, luego serán los negocios permanentes de María Cristina. Los negocios, claro, apoyándose sobre todo en que es la reina gobernadora, es la regente hasta 1840, en que será expulsada, y luego no deja de ser la reina madre, es decir, la madre de la reina. Y son negocios, en la mayor parte de los casos, muy turbios. Uno de los mayores ingresos era por la trata de esclavos, el comercio de los esclavos, que ya estaba prohibido desde los años 20 y que ella y ahora comentaré, su nuevo marido estuvieron en ese comercio de esclavos, con las zonas cubanas, etcétera, etcétera, cuando ya estaban prohibidos, con los grandes negreros españoles, entre ellos el Marqués de Comillas, que fue uno de los principales, bueno, y el libro de José Antonio Piqueras, que es fundamental, pero bueno, no entramos aquí. Y luego casi todos los negocios fueron en torno, bueno, no casi todos, pero muchos de ellos fueron en torno a donde se movía el capital en esos momentos, que es los ferrocarriles, porque son los años 40, ¿entendéis? Que es cuando ellos acrecientan fortuna, y es el momento del tratado ferroviario en España. Alguien, poneos así, la cantidad de dinero que se mueve, imaginad que ahora habéis quitado todos los ferrocarriles, todas las vías, bueno, algunas se están desmantelando, sobre todo por mi tierra, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer es la construcción de las vías férreas, las estaciones, o sea, la cantidad de dinero que mueve eso. Pues entonces ellos estuvieron muy en la camarilla y, por cierto, casi todos los gobernantes, casi todos los ministros, etcétera, eran también, aunque bien fueran moderados o de la Unión Liberal o progresistas, pero luego todos se juntaban en los consejos de administración de alguna gran compañía ferroviaria. Ahí parece que discutían menos en ello, pero bueno. Bueno, pues como digo, está en torno a los ferrocarriles, las minas de sal, que entonces eran monopolio del Estado y ellos las pasaron a monopolizar. Fue el contacto con los Rothschild, la gran banca inglesa, que eran los grandes prestamistas del Estado español y los dueños de dueños para utilizar el monopolio de las minas de mercurio de Almadén, y que daban una parte, o sea, como una comisión permanente a María Cristina y a su marido, los negocios del puerto de Valencia, el ferrocarril de Langreo, también los riegos del delta del Ebro, o sea, vamos, fue una diversificación de negocios completa. Y ahí sobre todo está, bueno, y por eso es la relación, antes os decía, con los grandes banqueros. Los Rothschild estaban en plena relación en España, como banqueros, el Marqués de Salamanca, el barrio de Salamanca, madrileño, que era banquero, el conde de Retahermoso, otro banquero, Nazario Carriquirri, para quien sea aficionado a los toros, es luego la ganadería de Carriquirri, pero era otro de los grandes banqueros. O sea que son en torno a lo que se mueve. Y eso, como digo, es con su marido, con su nuevo marido, porque María Cristina casó a los 3 meses de enviudar. O sea, con Fernando VII, Fernando VII muere en septiembre. En diciembre ya estaba casada de nuevo. Pero era un matrimonio morganático y por lo tanto en secreto. Los matrimonios morganáticos son cuando alguien de sangre noble casa con alguien plebeyo. Y ella había casado con Agustín Muñoz, Fernando Agustín Muñoz, que era un guardia de corps. Un guardia de corps es pues eso, hoy diríamos como un agente de seguridad, ¿no? Uno de sus agentes. Os recordará alguno, por cierto, a Godoy y María Luisa de Parma, porque eran casos similares. Entonces se casó con él. Entonces, claro, en secreto, porque entre otras cosas, si se hacía público el matrimonio, ella se quedaba sin la regencia y sin cobrar la pensión de viudedad. Por lo tanto, se mantuvo en secreto, aunque era más o menos secreto a voces en los ambientes cortesanos, pero
quedó como un matrimonio clandestino. Hombre, los carlistas sacaron aquella coplilla donde decía, porque además no solo es que se casaran, es que hasta el año 40, hasta que ella es regente, 7 años, 6 años, tuvo 5 hijos. O sea, que iba prácticamente a hijo por año, a hijo por año, o sea, y entonces los liberales sacaron los absolutistas, a los contrarios, partidarios de Carlos María y no sé, ¿me habéis seguido más o menos bien? Sí. Entonces, ponían aquella coplilla que era, clamaban los liberales que la reina no paría. Dice, ya ha parido más Muñozes que liberales había. Muñozes era por el apellido Muñoz, entonces ha parido más Muñozes que liberales había, ¿no? Y otros decían también, la reina Cristina es una reina casada en secreto y embarazada en público. Entonces, bueno, ella iba con vestidos muy amplios, claro, para disimular. Y cada hijo que tenía, mientras fue regente, para que no hubiera tampoco, no fueron las lenguas más allá, lo enviaban a París. Para que allí, bueno, por supuesto, bien atendidos y tal. O sea, que eso de la cigüeña viniendo de París era la inversa. O sea, que la cigüeña venía siempre del Palacio Real a París. Bueno, ese matrimonio con Fernando Muñoz, con el cual ya estuvo toda su vida. Tuvieron 8 hijos, o sea, hasta la muerte de ambos. Y ahí, él es el que, bueno, él y ella, los que llevan todos los negocios. En el 40, en 1840, o sea, cuando lleva 7 años de regente, es cuando es depuesta, cuando es expulsada, porque ella había apoyado totalmente a los moderados, o sea, absolutamente, bueno, les daba constantemente el poder para gobernar. Entonces se lanzaron a las calles, formaron barricadas los sectores del liberalismo progresista y María Cristina pidió el apoyo de Espartero. Ya había acabado la guerra carlista con la victoria de los liberales, entre otros de Espartero, ¿no? Y entonces le pide el apoyo, que saque las tropas para que reprima esas, no solo las manifestaciones, sino, como digo, las barricadas que se han formado en grandes ciudades, Zaragoza, que además era muy esparterista, por cierto, Barcelona, Madrid, etc. Y Espartero le niega el apoyo. Las tropas no se mueven. Claro, sin el apoyo del ejército, sin sacar las tropas y con las barricadas, el porvenir de María Luisa pues tiene menos porvenir que un caramelo a la puerta, no digo de un colegio, sino de una residencia de ancianos, ¿no? Por lo tanto, María Cristina lo que hace es, tiene que salir de España, desde Valencia se va a Francia, deja aquí a su hija, que al fin y al cabo hay que mantener el trono, que es la fuente nutricia, y ya en Francia es cuando hacen, no pocos, bueno, desde allí influye mucho, sigue influyendo. En cuanto cae Espartero el año 43, ella está conspirando permanentemente, para que caiga Espartero, para que vuelvan los moderados, entonces los apoyos a Narváez, es todo ahí, y como digo, bueno, pues ese tipo de gobierno. Fijaos, bueno, su renta se ha calculado, bueno, se escribía también con exageración, que era la mujer que llegó a ser la mujer más rica de Europa. Seguramente había exageración, pero luego fue una gran fortuna, más de 200 millones de reales, que era prácticamente, ya digo, bastante más que la herencia de su marido, ¿no? Es decir, no que la que ella recibió, sino que la del propio Fernando VII, que fue de unos 150 millones, ellos tuvieron 200 millones. Incluso buscaron, Fernando Muñoz y ella. Por cierto, Fernando Muñoz utilizaba un seudónimo en los negocios. No sé cómo se puso, Agustín, no sé qué. Algo que me recordaba estos días, porque creo que alguien también ha utilizado un seudónimo. No recuerdo mal. Pero cuando eso me recuerdo, digo, joder, aquí la gente aprendió. O sea, que no habrían estudiado esto de María Cristina, pero vamos, debe ser así repetitivo, ¿no? Bueno, por el María Cristina. Bueno, pues entonces, como digo, con negocios, y pretendieron incluso que uno de sus hijos, un hijo de los dos, ¿no? El mayor, fuera rey de Ecuador. Era el momento, bueno, donde ya se había conseguido la independencia, etcétera, y entonces lo mismo que en México, si recordáis, se puso a Maximiliano, o sea, por las películas, Maximiliano de Austria, aquí era un hijo, y pagaron estuvieron contratando soldados y demás, bueno, tenían ahí el apoyo del general Flores en Ecuador, y pretendía que fuera rey del Perú, Muñoz Borbón, y luego rey del Ecuador, y unir a Perú y a Bolivia. Entonces, al final terminó fracasando, pero estaba la expedición, y es esencialmente, claro, financiada por ellos, porque eso hubiera sido todavía el incremento no solo de un trono, sino lo que conllevaba, ¿no? Como digo, bueno, pues esos son esa multiplicidad de negocios. Y fijaos, para hacernos una idea de la cantidad de riqueza que acumularon, al final fueron decayendo, cuando ya perdieron más influencia y tal, ¿no?
pero hubo un momento en que su patrimonio, le digo, según esos estudios, su patrimonio se calculaba, bueno, como decía, de 200 millones, pero para hacernos una idea, la parte dentro de ese patrimonio que correspondía a edificios, si lo llamaríamos así, bienes patrimoniales, bienes tangibles ahí, era solo no llegaba al 10%, ¿vale? Lo demás era dinero que tenían en préstamos, acciones, que me tuvieron muy muchas, en negocios, inversiones, etc. Solo el 10% era en edificios. Bueno, pues de esos edificios, bueno, uno era el Palacio de las Rejas, en Madrid, o sea, ahora no sé qué ministerio hay allí, o sea que no estamos hablando de un palacete, y ese fue asaltado luego el año 54, nuevamente, pero bueno. Y en París tenían 2 palacios, y uno que era el más barato, o sea, el que menos, no mucho más, pero era el que menos valor tenía, era el que ocuparon Josefina y Napoleón Bonaparte, el que habían ocupado antaño. Quiero decir que no era un palacejo de esos, o sea, y ese fue de ellos. Y eso, como digo, entre todos sus edificios, aparte que tenían en Madrid otro palacio, etc., entre todos sus edificios no suponía más que aproximadamente el 10% del total del valor de lo que tenían. Lo cual es, bueno, por supuesto, al resto de sus hijos les dejó una gran herencia y al mismo tiempo todos con título nobiliario. Todos tuvieron, su marido pasó a ser, además con título de grande de España, duque de Riansares, y los otros, bueno, no me sé todos los títulos que tuvieron, pero no hubo ni hombre ni mujer que no tuviera título nobiliario, eran los Muñoz, como tal. Bueno, pues esta es su, como digo, acumulación de riquezas. De la de Juan Carlos, ¿para qué vamos a hablar? Alguien que vino con las manos en los bolsillos, y los bolsillos no muy llenos, más bien vacíos, prácticamente vacíos, pues de pronto su fortuna se ha calculado. Es que tampoco se sabe seguro, y es que hasta que no aparezca lo mismo que esta se ha terminado sabiendo mucho más tarde, cuando han pasado los papeles, pero bueno, 6.000 millones de euros. Están en los 2.300 millones de euros. Para alguien que ha comenzado con las manos en los bolsillos, no está mal, ¿no? Como a mí lo que más veces siempre me ha hecho, porque yo me imagino rodando esa escena, es que yo la rodaría, o sea, es una verdad, ¿no? Digo, como ciencia ficción, vamos, como ciencia ficción, como auténtica comedia, ¿no? Lo de la máquina de contar billetes, yo es que me imagino, o sea, de verdad, me pongo ahí, entonces, con los saquetes, o sea, no sé si cada uno se puede hacer esa escena, o sea, no sé, entonces con la barra. Bueno, pues entonces, Juan Carlos. Bien, pero sí quiero decir una cuestión para finalizar. Podríamos sacar más, pero sobre todo para que haya tiempo. Me disculpáis, pero sí quería acabar haciéndose una reflexión, ¿no? Y es la siguiente. Claro, ¿por qué esa apetencia y esa voracidad de dinero? ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente que dice, bueno, ¿para qué esta voracidad? Mirad, yo creo que hay una explicación bastante lógica y bastante comprensible. Y cuando digo comprensible, yo cuando hablo de comprender, nunca hablo de justificar. No, son dos cosas distintas. La historia se trata de comprender el por qué suceden las cosas. Digo, la historia en la vida. En la vida, que se dedica a ser juez que dictamine. Pero a mí lo que me interesa es comprender. Luego comprender para aplicar determinadas actitudes personales, ¿no? Pero lo fundamental es comprender. Y entonces yo creo que tiene una faceta comprensiva, digo, que responde a unas ciertas lógicas. Y es la siguiente. Creo que convendremos todos en que cada uno de nosotros es hijo de las experiencias que va acumulando. A poco que nos miremos, fundamentalmente somos hijos de eso, de las experiencias que hemos ido acumulando, ¿no? Y de las familiares que se nos han ido transmitiendo. Si esto es así en cada uno de nosotros, digo, y sobre todo las familiares, imaginaos una de las realezas, que conocen mucho más las trayectorias por lógica, además, mucho más encerradas y además contando esas historias. Y claro, ¿cuál es, digo, para el propio Juan Carlos en general y para reyes anteriores, cuáles son las experiencias que han acumulado? Pues las experiencias son las siguientes. España es el país que más veces ha echado a sus reyes. Es el país que más veces hemos echado a los reyes. No hay ningún país que los haya echado tantas veces.
Ni por tanto, puesto que siguen reinando, que los haya vuelto a traer. Pero somos, en otros países, la inmensa mayoría, Grecia no ha cambiado así en alguna ocasión, la inmensa mayoría los echaron y se acabó. Aquí no. Aquí es que los hemos echado. Fijaos bien. Se echó a Carlos IV. Estamos hablando de los últimos 200 años. Se echó a Carlos IV. El motín de Aranjuez promovido por su hijo. Fernando VII se echó, es decir, fue hasta Francia y allí, bueno, entre el uno y el otro, Carlos y Fernando vendieron la corona, pero perdieron también la corona. Estuvieron fuera, estuvieron en el exilio. Se echó a la reina gobernadora que acabo de citar, el año 40, en 1840, cuando se llevaba 7 años de regente. Con Isabel II, que es lo que decía, ¿no? Se echó a Isabel II en 1868. Y tuvo que pasar al exilio. Se echó a Alfonso XIII en 1931 con esas elecciones municipales. Es decir, prácticamente todo. Y entre medio, a José Bonaparte, año 14, y se fue Amadeo de Saboya, afortunadamente, por cierto, renunciando por sí sus sucesores. No solo por él al trono, sino por sus sucesores. Que si no hubiéramos tenido aquí también más peleas dinásticas con los Saboyas, ¿no? Pero bueno, o sea, han ido saliendo prácticamente cada 40 años así, se ha ido saliendo. Y claro, todos ellos han marchado al exilio. Y en el exilio hace frío. Mucho frío. Aunque uno se vaya a la Riviera. Pero hace mucho frío. Frío económico, se entiende. Frío económico. Hace mucho frío. Porque claro, cuando estás en el exilio no es solo tus gastos. Es el de toda la parentela, que todos salen fuera. O sea, y la parentela suele ser larga. Y además suele estar acostumbrada no a borrajillas para comer, no digo por ni a un tipo de gastos, pues eso, ¿no? Sino otro tipo. Y además suelen ir con gran cantidad de servidores. Y claro, todo eso se va, porque cuando no hay ya fuente de ingresos, se va mermando. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto? ¿Qué es lo que uno ha aprendido? Que cuando te toca, cuando estás en el trono y cuando estás reinando, cuando tienes posibilidades, hay que acumular. Hay que acumular porque, joder, pues si hemos aprendido que después uno lo va perdiendo. Entonces, ¿quién está a ser cigarra mientras está en el trono? Pero luego hay que aprovechar también de ser hormiga para ir acumulando que otros acumulan. Entonces, hay una lógica. Yo entiendo esa lógica que diga, pues, es que lo han aprendido, lo han experimentado. Con lo cual, lo único que concluyo es que hemos aprendido, como pueblo sabemos muy bien cómo echar a los reyes, pero ya es hora de que aprendamos, joder, de cómo no volver a traerlos, digo yo. Pero bueno, venga, pues muchas gracias. Bueno, tenemos hasta las 9 menos cuarto para que quien quiera comentar algo, hacer alguna pregunta. Yo sobre todo espero también que no seáis aburridos, ¿eh? No. Haya seguido. La afirmación de dinero de poder corporer se puede consultar que ha consistido en lo legal y lo ilegal y demás, todo eso. Un poco. ¿Dices del actual o de los anteriores? Bueno, yo creo que de todos, porque todos eran los ladrones, ¿no? Sí, pero claro, digo para desmenuzar y tal. Hombre, es que no es fácil, quiero decir. Evidentemente, quiero decir, por ejemplo, estoy pensando en María Cristina, o en los posteriores, ¿no? Me da igual. Claro, hay, por ejemplo, concesiones de ferrocarril, que es donde ellos se movieron mucho. Y dices, vale, ¿eso era legal? Teóricamente sí, tú puedes coger una compañía ferroviaria, lo que pasa es que estás utilizando constantemente, digo, todo lo que es tu influencia, o por ejemplo con los Rothschild, con los propios políticos para que esa concesión se haga. Entonces, deslindar, ¿dónde está? Hombre, lo que sí es ilegal es el comercio de esclavos, por ejemplo, cuando es una ilegalidad manifiesta. Pero determinados negocios es muy difícil deslindar si son legales o ilegales. Lo que no son es para nada éticos porque estás desde el propio poder. Y eso el pueblo, o sea, fijaos bien, pero en el 19 se eran bastante más conscientes y bastante más movilizados. Porque en 1854,
cuando están gobernando los moderados, pero está la sublevación de Vicálvaro, la Vicalvarada, con O'Donnell, que O'Donnell, por cierto, era Unión Liberal, que no estemos pensando aquí, vamos, es decir, más centristas, imposible, ¿no? Bueno, y O'Donnell no tragaba a la reina, vamos, a la reina, no a Isabel II, a la reina madre, por las conspiraciones, por ver todo ese tipo de negocio. Bueno, pues el pueblo lo que hizo fue asaltar el Palacio de las Rejas. El Palacio de las Rejas era lo mismo que asaltó el del Palacio del Marqués de Salamanca. El Palacio de las Rejas era el Palacio de la Reina Madre. Y ahora no sé, no veo aquí que se esté... Bueno, me ha llamado a saltar el palacio, pero no he visto que se haya saltado el palacio ni siquiera cuando va por San Jerónimo, ¿no? O sea, pero ahí hubo el asalto al palacio Pero vamos, por eso digo que... Y con el rey, por lo mismo, donde lo que está claro es, o sea, seguro, digo, las ilegalidades, es que es muy difícil, bueno, aparte, digo de dictaminar, pero está claro, o sea, vamos, creo que es muy claro. Cuando alguien empieza con los bolsillos vacíos y termina con más de 2.000 millones y cosas de estas, no aparece, además solamente ejerciendo... hacerlo legalmente. Venga. Plantear cuestiones. Pero, Carmelo, como has dicho, el puntero no te veo, la varita mágica, desde luego no te la supongo, pero sí que has dicho una cosa interesante, y es que hemos aprendido a echar los reyes. Pero, ¿tú crees que a estas alturas se nos ha quedado algo de aprender? ¿O estamos fracasando seriamente? No, para volver a echarlos. Yo no tengo ninguna duda de que, lo que no sé si los veré o no echar, pero no tengo ninguna duda, o sea, el ritmo histórico. Lo que ya sí puedo tener alguna duda es que no hayamos aprendido a volver a traerlos. De eso sí que me queda duda, pero que se va a echar, sí, o sea, no tengo ninguna duda, o sea, el cuándo, no se sabe, la forma, tampoco. Es que se les ha echado de todas las formas. Y de las más insospechadas, que un hijo conspire, como en el motín de Aranjuez, para echar al padre y que los eche por un motín motivado por el hijo, no parece que sea, digo así, a priori, lo más pensable, ¿no? A María Cristina es, como antes decía, que cuando pide el apoyo de las tropas no la saca, que en unas elecciones municipales acaben con una monarquía. No hay ningún caso en la historia que unas elecciones hayan acabado con una monarquía. No hay ningún caso más que el español. Porque nosotros por ejemplo, en Grecia es convocatoria de referéndum. Entonces se convoca un referéndum para monarquía o república. Vale. Pero que unas elecciones, en este caso municipales, acaben con una monarquía, no es pensable. Entonces, ¿cuál será la forma que aquí se lleve a cabo ni el cuándo? Está por ver. Pero los caminos son, como dirían los creyentes, los caminos para el Señor son insondables, ¿no? O sea, los caminos hacia la República son también insondables, pero... Y sobre todo, yo hace ya tiempo que decía también que España será republicana el día que deje de haber republicanos juancarlistas o republicanos felipistas. Y lo dejo, que sean simplemente lo que... Porque ya digo, la cuadratura del círculo, pues bueno. Pero ahí también ha habido todos unos intereses precisamente para eso mismo, ¿no? Y de lo cual se está pagando mucho. De lo cual estamos pagando, digo, ya hablo al margen de que uno sea republicano por esencia y por principio además, y por principio democrático, ¿no? Pero creo que como colectividad estamos pagando mucho toda esa cobertura hacia un rey y demás, no solo hacia el rey, sino viéndolo como el amparador, todo eso, de lo que era todo un entramado y que se está padeciendo constantemente. Y yo, ahí fueron en particular esperanzas en el momento del 15M, para mí muy claves, y ahí creo que como siempre se pierden oportunidades, ¿no? Pero ahí perdimos una gran oportunidad que era haber hecho un proceso constituyente en España. Y yo reclamaba entonces, y recuerdo que mucha gente de la izquierda me decía, pero Carmelo, es que eso es muy revolucionario, un proceso constituyente. Digo, no, eso es incluso conservador. Porque cuando un pueblo pierde la confianza en sus instituciones, y entonces las había perdido en la monarquía, las había perdido en la justicia, las había perdido en el Parlamento, las había perdido en práctica, ¿recordáis? Ya no se siguen perdidas. Digo, cuando un pueblo ha perdido todo eso, es peligroso para sí mismo como sociedad. Y es necesario que se replantee a sí mismo. Y eso solo se puede replantear mediante abrir un proceso constituyente. No se abrió cuando se hubiera abierto desde la esperanza. Y ahora ya no lo reclamo porque no se abriría desde la esperanza, sino desde el miedo y desde el temor. Y desde la derecha. Y eso es más peligroso. Pero los pueblos tenemos que pensar que no hay que perder las oportunidades
cuando se presentan. Pero bueno, eso es opinión, ¿eh? Los datos que he dado de estos otros no son opinión, ¿vale? Digo para distinguir. Sí. Vale, nada. Ahí hay una pregunta por ahí. Sí. Vale, gracias. Una pregunta, Carmelo. Sí. Me preocupa mucho el que tenemos actualmente en este Felipe y me gustaría ver si es posible, ya sé que es difícil, qué fortuna tiene este y dónde la tiene. Este me parece que lleva los mismos pasos que su padre. Porque aquella famosa comisión que decía que Juan Carlos recibía de los bidones de la gasolina, del petróleo que se compraban, este lo sigue cobrando, ya sé que es otra pregunta más. ¿Se sabe? ¿Es público? Porque No, yo no lo sé, no he investigado, no sé si hay forma de investigarlo, pero lo que yo sí pienso, o sea, quiero decir, cuando eso se dice, no, es que este es completamente distinto, yo digo, es que eso lo he oído, pero es verdad, o sea, es que lo he visto a lo largo de toda la historia, o sea, es decir, de cómo siempre el que estaba era el mejor y ya cuando ya llevaba un tiempo, el siguiente ya era el siguiente, o sea, y entonces y era todo lo contrario respecto a los anteriores, ¿no? La saga de los Borbones en España, que uno, no sé, una vez que ya digo, a ver si alguna vez tengo tiempo para escribir así una especie de saga borbónica, más que nada por pasar, bueno, para estar entre el melodrama, ¿no? Por un lado pasarlo bien y por otro lado sufrir porque no deja de ser mi propio pueblo, ¿no? Pero la saga es que Felipe V estaba literalmente loco, o sea, hoy estaría absoluta. ¿Cuántos hay internados en muchísima mejor situación que sus propias locuras? La mujer de Luis I, que es el hijo de Felipe V, es que son enfermos mentales, como tales. Fernando VI, exactamente lo mismo, que es el hijo siguiente. Y Carlos III, que es el que se considera el gran rey, él estuvo siempre con el temor de la locura de su padre y de su hermano. Y por eso era lo de tan cazador y tan andador, porque le habían dicho que andando y tal, y estando en plena actividad, es posible que se librara de la locura. Y así podemos seguir con Carlos IV, Fernando VI, o sea, Isabel II, o sea, ¿entendéis? Entonces con el actual no lo sé, y se terminará, bueno, si un día caen en desgracia, quiero decir, por lo que sea, ¿no? O empieza a vivir, entonces empezará a ver qué tal, pero alguien decía algo de Juan Carlos, algo que era, vamos, si yo no sé, si salvo ponerle en el santoral, en alguna iglesia o algo por el estilo, faltó muy poco, o sea, yo, no, digo yo, o sea, que era, vamos, él no va más, y luego ya empezaban, no, esto ya se sabía, se sospechaba de no sé qué, y de mujer y tal, y joder, yo cuando digo, perdonad, a tertulianos que dicen eso, y a periodistas que dicen eso, me cabrea mucho, porque digo, si lo sabías, haberlo dicho, y si no, ahora cállate, porque te quieres ir de enteradillo, y entonces vas de enteradillo, pero entonces cometes un doble esto. Porque cuando lo sabías no lo dijiste, pues entonces me sirves tú de nada, ¿eh? Porque humanamente me parece absoluta. Si estuviera diciendo, hombre, es que el medio no me dejaba, pues entonces váyase del medio, o por lo menos ahora cállese, tenga la dignidad de callarse, que hay muchas formas de poderlo contar en sitios, ¿no? No sé si, entonces, pero de Felipe terminará sucediendo lo mismo, ¿eh? Yo cuando hice un libro, bueno, que ahora seguramente no se podría publicar, bueno, entonces no lo quise publicar con ninguna editorial para que no tuviera problemas la idea, que lo titulé Fauna Humana, que era un divertimento de verano, por cierto, ¿no? Que eran caricaturas en el que hacía vidas paralelas, bueno, como ahora que he hecho aquí esta vida paralela, pero en vez de vidas paralelas era de hace 10 años o cosas así. Un personaje histórico español del momento, ¿a qué animal me recordaba? Pues el animal, entonces era, por eso lo llamé Fauna Humana, ¿vale? Entonces acaba, pues yo qué sé, desde Rocco, Varela, quiero decir, no serán políticos, o reyes, etcétera, ¿no? A Juan Carlos, estoy hablando de que entonces era rey, entonces era rey, o sea que esto es antes del año 14, claro. A Juan Carlos lo puse como el cuco. Y la caricatura es espléndida, las caricaturas son absolutamente espléndidas, por eso lo quise publicar, aparte de los textos, ¿no? Y las caricaturas no son mías, quiero decir los dibujos, sino de César Rondo, personas espléndidas. Bueno, pues el cuco, como sabéis, es el pájaro que no construye los nidos, sino que pone los huevos en nidales ajenos para que se los cuiden sin tener que trabajar. Y luego el cuco, claro, los pone en nidos que son de aves más pequeñas normalmente, y sale antes, el primero que sale es el cuco, o sea que lo sabe colocar bien, y entonces se carga a los hermanos, a los otros, y el otro
sea, los padres lo sigan cuidando, pensando que es el padre y encima ha sido el asesino de sus hijos. O sea, bueno, pues yo lo llamé el mayor cuco de España. Y estoy hablando de cuando era rey. Y al otro, Felipe, actual, la imagen que lo ponía era, no, esto era príncipe, pero la imagen que lo ponía era en un marsupial. Es decir, dentro del canguro, ¿vale? Es decir, el canguro era la madre, o sea, entonces un marsupial y él estaba ahí en el bolsillico metido, o sea, pero estoy viendo la caricatura, o sea, por todo lo que es. Entonces ahí, sí, el argumento era, y me parece que sigue siendo válido, ¿no? Cuando a mí me hablan así por el Felipe, digo, Felipe se crió muy enmadrado, o sea, la madre muy encima, además, luego ya con todas las circunstancias familiares que se han ido sabiendo, o sea, entonces es lógico. Digo, entonces se ha criado muy enmadrado. Y el que sale muy enmadrado termina siendo, y muy dominado por la madre, termina siendo muy dominado siempre posteriormente. Calzonazo, claramente, calzonazo. Pues exactamente. Digo, y tal como veía el asunto, estoy hablando de antes del año 14, o sea, porque las cosas hay que ponerlas en su contexto. Yo cuando lo escribía, no ahora, que parece que tiene menos esto, digo, menos mérito, ¿no? Pero ya veía, ¿no? Ya ponía también la imagen. Por cierto, esa literariamente era la mejor, ¿no? Digo, de las caricaturas que hice, que también salía algún personaje aragonés, por cierto, como Belloc. Belloc lo ponía, bueno, entonces es que entonces estaba ocupando todos los cargos, ¿no? Lo ponía como la garrapata y tal, ¿no? También ponía, ¿sabéis a quién? Entonces estaban a Biel. Y a mí lo ponía como el pato. Por una razón, porque el par, claro, el par dice, nunca ha gobernado siempre, o sea, uno se conoce. Y yo decía, el par es como, y bien, como el pato, porque el pato es un animal que nada pero poco, vuela pero poco y anda pero poco, corre como poco, digo, pero de todo hace. Pues el par lo mismo, o sea, esa venía a ser la imagen, o sea, pero era cómica. Pues entonces digo que de Felipe, de la mujer de Leticia, literariamente era la mejor, pero era también la más dura, porque era una imagen, si no recuerdo mal, que era de una libélula, entonces quedaba muy bonita sobre el agua, pero lo que se reflejaba bajo el agua, o sea, ¿entendéis? O sea, sí. La imagen que proyectaba ya no tenía nada de esa imagen angelical, sino era una imagen muy dura. Entonces, pero bueno. Pero vamos, a tu pregunta te tengo que decir que no sé exactamente cómo se, ni la fortuna, ni qué medios, ni nada. Que descalzo no se va a ir ni cosa por el estilo, no hay menos de nada. A ver, tenemos una voz por allá al fondo. Es que imaginándome que en la universidad a los jóvenes habrás tratado en las lecciones en el programa el tema de los borbones y los reyes, era para ver si nos podría resumir la opinión que tienes de los jóvenes que opinan con respecto a la monarquía en España. No localizo quién me está hablando. Ah, perdona, es que estaba solo mirando aquí y claro, de ahí no veía. Perdona, sí, sigue. Ah, ¿no me veías? Sí, te oía, sí, no, pero que es que bueno, miraba por así, digo, si no veo a nadie que pueda... Pero claro, no había mirado al fondo. ¿Te termino la pregunta? Sí, Bueno, pues me gustaría saber qué opinión tienes de los jóvenes que los has tenido en la universidad cuando se ha tratado este tema de Borbones, monarquía, qué opinaban los jóvenes, que además son jóvenes con una predisposición más ideológica, no sé, para haber estudiado historia, yo qué sé, pienso en mi sobrino, que ha estudiado historia y que es señor tuyo. Entonces, ¿qué ¿Es alumno mío? Sí. ¿Cómo se llama? Javier Adrián Trujillo. Sí, claro que lo conozco mucho. Trujillo. Sí, alumno mío. Bueno, pues está ahora de profesor en el instituto. Está en el Abenpace. En el Abenpace. Exactamente, por eso, sí. Por darle recuerdos de mi parte. Ya es profesor de historia. Sí, ya lo sé ya. Bueno, pues eso, que en general, si se había algún debate sobre este tema, ¿cómo opinaban los jóvenes? Bueno, yo hace 5 años que ya no doy clase en la universidad, ¿no? Quiere decir que, vamos, que no doy clase, ¿vale? Que me jubilé. Yo de aquellas épocas, quiero decir, tampoco les he hablado así, esta charla no se la he dado, no por nada, sino porque no era cuestión, o sea, como tal. Entonces, sí, trataba a María Cristina, lo que fuera, pero bueno, siempre más temas estructurales y luego puesto esto. Y yo ahí, más que sobre la monarquía y demás, bueno, más que por las clases, que eso lo notaba menos, yo siempre he dado seminarios, lo que llamamos seminarios,
voluntarios, o sea, para que viniera el alumno que quisiera, que no contaban para la nota, y ahí siempre daba 2 horas cada semana, pues así, hora y pico, ¿no? Y ahí sí que, sobre todo, tocaba el sistema político actual. El análisis, partiendo de la ley electoral, porque me parecía fundamental, lo que sé, que en la universidad nos explicaban en historia la ley electoral actual, podíamos estar explicando la de las Cortes de Cádiz y la de la restauración, y sin embargo se salía sin analizar el sistema político actual y las leyes actuales, ¿no? Y la ley electoral. Entonces yo siempre hacía un seminario y ahí venían voluntariamente, porque no contaban para la nota. Y ahí, bueno, pues sí que se hablaba pues, de la monarquía, de la monarquía, de cómo había todo ello. Y bueno, yo ahí lo que notaba, tampoco es que estuviera en ello, o sea, era una juventud, primero, que lo que procuraba era entender las cosas, ¿no? Y que siendo críticamente, pues difícilmente, sobre todo teniendo actitudes críticas, difícilmente uno pues, puede tirar del carril ese de pensar que vive en un sistema ideal o algo por el estilo. Pero sí quiero aclarar una cosa, ¿no? Aunque sea solo por cuestión personal, ¿no? No creo que ningún alumno mío pueda decir que yo he intentado adoctrinarme. No, claro. Jamás. Quiero decir, formar críticos sí. Pensamientos críticos, que es de lo que se trata. Y quien piense que, por ejemplo, que hablando, pero me da igual para el instituto que para la universidad que para la escuela, que hablando, yo que sé, mal del franquismo en las clases, o algo, mal de Franco, o mal del rey o algo por el estilo, está haciendo una buena labor, se equivoca rotundamente. Yo me formé en los años del franquismo, con una asignatura que era formación del espíritu nacional. Y como yo, seguramente muchos. Y eran dadas por franquistas. Y no creo que yo saliera franquista en la mayor parte de los que ella había. En la educación y en la enseñanza lo que hay que hacer es enseñar, más que enseñar, ayudar a pensar, que no es nada fácil. Como me decía una vez una alumna, recuerdo a la salida de uno de estos seminarios, porque se me quedó muy grabado, y podría ponerle hasta la cara, y estoy hablando de hace muchos años. Se quedó así mirando, yo daba cuarto de carrera, yo mirando así, me dijo, oiga profesor, es que usted quiere enseñarnos a pensar, o quiere hacernos pensar, y eso es tan difícil. Y a mí sí, porque es que vi su cara, o sea, dije, joder, o sea, con 20 años, 21 años, y ella lo decía sentidamente, era como que no se había puesto a pensar, sino a memorizar y a deglutir. Y de eso no se trata nunca la enseñanza. Intentar sencillamente aprender de un signo o de otro, es que me da igual, nada, eso es deglutir y que no sirve, y además generas la antítesis. Hay que enseñar, hay que ayudar a pensar, ¿no? Y a pensar críticamente, y todo eso es laborioso para quien intenta enseñar y, lógicamente, para quien intenta aprender. Claro que sí. Amplío con una pequeña referencia personal. Cuando se formó Podemos, me llamaron de aquí unas personas que habían sido antiguos alumnos míos, ¿vale? Estaban formando Podemos y no sé qué más, entonces se enteraban, bueno, pues estaban, eran los inicios, o sea que no había nada, no estaban ni los Echenique ni nada. Entonces me llamaron a una reunión, yo acudí y de pronto entró allí, había 10 o 12 personas y dije, uy, pero si sois todos, no eran del mismo curso, pero si eran 12, 11 habían sido alumnos míos. ¿Pero esto qué es? Entonces uno me dijo, Carmelo, es que tú antes de que existiera Podemos ya estabas formando podemitas. Dice, porque nos estabas enseñando a pensar. Y dijo, joder, bueno, ya por lo menos cuando Podemos te intentaba generar un tipo de actitudes críticas, un tipo de pensamiento y al fin y al cabo un tipo de compromiso social. Y una cosa es no expandir ideología en las clases, que nunca, y otra cosa es no tener compromiso social de presente, que es de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, disculpar estos rollos. Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias a Carmelo por la charla, muchas gracias a todos por venir y os recordamos que el lunes que viene tenéis una charla también bastante interesante sobre mitos y leyendas y sobre todo también tenemos un pequeño aperitivo, que no os preocupéis que nos vais a emborrachar, que nos lo pasaremos bien. Oye, el miércoles viene